Ondas de Libertad, y acá a través de las redes sociales. Gracias por permitirse unos 15, 20 minutos de su tiempo para prestar atención a las palabras de este su servidor, que con mucho temor, y hoy voy a hablar de otro amor, que el Señor Jesucristo en aquel tiempo, cuando cenó con sus amigos, ya casi que lo arrestaban. Incluso en la cena estaba su amigo Judas Iscariote, el que le entregó. Nuestro Señor Jesucristo cena, hace una acción extraordinaria, que siendo quien era, se despojó de toda su gloria allá en los cielos, de donde es. Viene a la tierra, se humaniza en carne, como hombre, siendo Dios, y le lava los pies a sus amigos. Le lava los pies. ¿Hay algo razonable en eso? No. Dios no es razonable, Dios es fe. Y incluso a su amigo que le iba a traicionar. Y después de todo eso llega nuestro Señor y le dice, eso está en Juan 13: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Y ese fue el nuevo mandamiento que nuestro Señor Jesucristo le da a sus seguidores, a sus discípulos, a sus amigos, aquellos que han considerado y creído que a través de Él se puede llegar a la vida eterna, que Él fue suficiente para que todos nuestros pecados sean perdonados y podamos pasar a una nueva vida, siendo una nueva criatura en Cristo Jesús en esta tierra, y posteriormente esperar el día postrero, el día de la resurrección. Ese es un nuevo mandamiento. Y ahí no se refería al prójimo, estimados oyentes y amigos, a ustedes aquí en las redes, no se refería al prójimo, se refería a los que le seguían. Hay algo extraordinario en el que sigue a Jesús. Yo siempre le he dicho, el que sigue a Jesús tiene algo particular, y es que su fe lo justifica delante de Dios, le hace justo y santo. Y él alcanza la paz para con Dios, según el libro de Romanos, según Pablo escribe a los romanos. En esa fe consigue Dios, en la fe de esa persona consigue Dios quitar el pecado de ese ser. Lo quita, no queda uno, lo deja limpiecito como la lana, a pesar de que venía oscuro como el carbón. En ese momento, Dios, en Juan 3, Jesús, en una entrevista con uno de los fariseos, Nicodemo era su nombre, le dice que para ver y entrar al reino de los cielos era necesario nacer de nuevo, pero no es posible nacer de nuevo, porque este nacimiento de nuevo lo hace Dios en cualquier persona, dándole de su espíritu. Es un bautismo en fuego, dice otra parte de la palabra. Y es imposible que el Espíritu Santo de Dios, el cual le podríamos decir su nombre, Espíritu, su apellido Santo, como dice su apellido Santo, es imposible que entre en un ser que tenga pecado. El nuevo nacimiento consiste en que entra en un ser que ya no tenga pecado, y como el hombre no es capaz por sí mismo de quitar su pecado, por eso es que primero debe funcionar la fe en que esa persona le pone a Jesús para considerar que lo que hizo Cristo en la cruz fue suficiente para el perdón de su pecado. Así funciona. Y es allí y solo allí que el Espíritu Santo de Dios entra en él. Entra en él. Entonces, por eso habla de: en esto conoceréis todos que sois mis discípulos. De ese nuevo nacimiento. Entonces,
ese amor al hermano, uno puede considerar, ¿y quién es mi hermano? No diciéndole de una forma tan resbalosa como aquel saduceo que le preguntó, ¿y quién es mi prójimo? No, uno debe tener claro quién es mi hermano. Ahí es donde voy. Si el Espíritu Santo de Dios, después que usted creyó, entró, le bautizó y le hizo nacer de nuevo, y ese mismo Espíritu hace nacer de nuevo a cualquier persona, que no sea usted, por supuesto, que esté a su alrededor. Mira, ese nació del mismo Padre que nací yo. Y ahí es donde se puede, y allí es donde se puede amalgamar, o sea, estrechar este concepto que estoy dando, que no es un concepto, en realidad es un principio. Es un principio de la palabra de Dios. Entonces, si el Espíritu Santo hace nacer a cualquier otra persona y este mismo Espíritu Santo me hizo nacer a mí, pues somos hijos del mismo Padre. Es allí donde usted puede decir el hermano. El primero, amar a Dios con todo tu corazón, tu alma y tu mente. Y al prójimo, que ayer hablamos de él, cerramos con Mateo 22, Mateo 5, cerramos con Mateo 5, donde dice que no solamente aquel que te extendió la mano para prestarte ayuda en algún momento, tú debes amarlo y no traicionarlo, no vituperar de su palabra, sino que Jesús se extiende más lejos y ama al que te aborrece, aquel que te quiere, que te malpone, bendícelo, ora por tus enemigos, bendice a quien te maldice, y ese es el prójimo. Habla de todo el mundo. Pero entonces Jesús, aquí en este temita específicamente, habla con sus discípulos y les dice: ámense unos a otros como yo os he amado unos a otros, ustedes, hermanos. Fíjense que hay una señal muy clara allí, y esa señal la podemos observar en el libro de la primera epístola de Juan, en el capítulo 4. Dice a partir del 20: si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Dice el 21, estoy leyendo. Y nosotros tenemos este mandamiento de él: el que ama a Dios, ame también a su hermano. Es una orden. Y en primera de Juan es donde confirma más aún Juan 13. Tenemos que desarrollar el amor de Dios que está en nuestros corazones, manifestándolo, no solamente amando a Dios, no solamente amando al prójimo, sino al hermano, al que ha nacido del mismo Padre en el cual usted nació. Ese es el hermano. Mire, como yo os he amado, dijo Jesús. Ese como yo os he amado es profundo, porque el Señor Jesucristo, la forma en que nos muestra el amor es dando su vida por cada uno de nosotros. Es dando su vida por cada uno de nosotros. Eso le estoy hablando de señales. Mire, nosotros tenemos, aquí en el ministerio tuvimos un maestro, uno de los maestros que nos enseñó, que debe tener más de 50 años en el Evangelio. Un hombre de vida íntegra, sin mal testimonio de los de afuera, una vida recta. Y él nos hablaba que una de las señales por la cual nosotros podríamos entender que somos cristianos era cuando nos inquietábamos en el amor a Dios. Y yo siempre le agrego a esa señal: yo amo a mi hermano verdaderamente, de verdad no lo aborrezco, de verdad mi hermano cuando me traiciona o vitupera de mí, habla mal de mí, me malpone con otros, independientemente del estilo de vida que tenga ese que usted considera su hermano y que haga eso contra su persona, a usted eso le hace aborrecer y odiar y guardar rencor por esa persona que le ha traicionado, mal hablado, vituperado, señalado, juzgado.
Esa es una tremenda señal que usted mismo puede revisarse. ¿Yo seré que yo amo a mi hermano verdaderamente? No es hablando mal de él. Imagínense si alcanza ese nivel. Yo estoy hablando de si recibe una traición de un hermano. No estoy hablando de que traicione, pues estoy hablando de revisar su amor para con el hermano. No que usted lo traicione, no que usted lo señale, no que usted lo juzgue. Porque si usted lo traiciona, lo señala y lo juzga, bueno, tiene que arrepentirse verdaderamente del corazón. Entonces, si usted está allí, y recibe eso de alguien que usted considera su hermano, que ha nacido del mismo padre que usted nació, que por error y por confusión e ignorancia también pecó, pero ¿eso hasta qué punto le dañó a usted? ¿Hasta qué punto le dañó? Al punto de odiarle, de aborrecerle. Bueno, allí es donde nosotros pues tenemos que vernos como señales si somos verdaderamente cristianos. Yo siempre he dicho, las religiones, la liturgia, los cultos, eso va más allá, eso es muy poco para lo que Dios en su palabra nos exige, nos ordena, nos sugiere, porque ni siquiera es una ordenanza. O sea, yo los amo así, a mí si ustedes así, pues. Entonces nos sugiere ahí, pues, usted está en la capacidad de recibir el mandato como mandato o recibirlo como sugerencia. Que de paso es otra señal de amor, la obediencia. Es otra de las señales. Ese está en 2 de Juan, en el verso 5, un solo capítulo tiene la 2 de Juan. Dice, y ahora te ruego, señora, Juan escribiéndole a aquella señora, no como escribiéndote, sigo leyendo, un nuevo mandamiento, sino el que hemos tenido desde el principio, que nos amemos unos a otros. Fíjate tú, no le está dando un nuevo mandamiento, ya él estaba sentado en aquella mesa donde estaban comiéndose, cenando vino con sus panes, sus ovejos, como comen a aquel lado del mundo. Estaba sentado este Juan que escribe esto al lado de Jesús. O sea, que no está dándole un nuevo mandamiento a la señora a la cual está escribiendo el 2 de Juan, sino que él está recordando lo que recibió del Señor Jesucristo cuando estaban cenando, que por cierto se recostaba de su pecho. Aleluya, que Juan se recostaba de su pecho. Entonces dice el verso 6, y este es el amor, que andemos según sus mandamientos. ¿Ves? Obediencia. Segunda señal. Primera señal, revisa tu amor para con el que te hace daño. Y la segunda, la obediencia. Este es el amor, que andemos según sus mandamientos. Este es el mandamiento, que andéis en amor como vosotros habéis oído desde el principio. El mejor ejemplo, porque ya me queda muy corto tiempo, está en la primera también epístola de Juan, en el capítulo 4, hacia atrás, en el verso 7 dice, amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios, y es lo que estoy hablando del nuevo nacimiento, y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió, escuche bien aquí, ejemplo perfecto de lo que es el amor como Dios lo profesa, como Dios habla. En esto mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Dice el verso 11, primera de Juan, amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. En el Evangelio de Juan lo dice más claro, si no lo oyó, y aquí es donde voy a evangelizar. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna.
Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y ahora quiero que ustedes que me están en las redes me escuchen, que yo sé que hay muchas personas que no conocen a Jesús por esta vía. Habla de no se pierda y habla de vida eterna. Escucha, amado, el amor de Dios se simplifica en una dádiva perfecta que el Padre de luces da al mundo. Cuando el mundo estaba destinado, y usted, si aún no lo ha creído, está destinado a un solo destino, créame. Está en enemistad con Dios si aún no ha creído en su corazón que Jesucristo, murió en la cruz en propiciación por su vida y su pecado y su culpa. No, si no lo ha hecho, créame, hay un solo destino. Se llama, con todo respeto y mucho amor les digo, Seol, para no decirle infierno. Es necesario que usted crea profundamente que Dios es suficiente en Cristo Jesús, cargando su pecado, para que esa condenación que le tacha, que le sigue, llegue hasta ahí, llegue hasta allí. Por eso es que en el libro de Juan que acabo de leer, en el 16 dice, no se pierda, perderse es eso, el infierno. Entonces, hay dos vías, este infierno por no creer y por seguir viviendo como está viviendo, y en la vida eterna, que es la otra alternativa que da Juan 3:16, más tenga vida eterna. Y esa es la otra opción. Ay, ¿qué tengo que hacer? Dios mío, qué preocupante esta noticia. Arrepiéntase y crea que Jesús fue suficiente para llevar en la cruz toda su vida y toda su culpa y todo su pecado. Es allí y por la fe, y solo la fe en Jesús, que usted puede tener acceso a esa vida eterna, que es una gran oferta que da Dios hoy para su vida. ¿Qué le parece? Ay, Dios mío, ¿y qué es eso de creer? No, le estoy diciendo, llénese del amor de Dios, póngalo por primero en su vida, ámelo con todo su corazón, con toda su alma y con toda su mente. Ese amor le va a ayudar a amar a todas las personas y por supuesto le va a ayudar a amar más a todo aquel que haya nacido como usted puede nacer al creer. Créame, reflexione hoy. Si usted está viendo este video a través de cualquiera de las redes, reflexione en estas palabras, reflexione y dígale a Dios allí en su cama, en su lugar donde está reflexionando. Si ese hombre que habló eso por esta línea es verdad, si Dios, ayúdame a creer en lo que tengo que creer para que tú me ayudes y me saques de donde estoy destinado y me lleves a la vida eterna. Así de simple es el Evangelio. Por supuesto, recuerde la segunda señal, obediencia. La obediencia es clave. Para ello, pues, bueno, mire, estoy seguro que allí donde vive, en cualquier lugar, siempre, un amigo cercano, a dos calles, a tres avenidas de su casa, existe una iglesia cristiana local. Busque allí, que allí le van a orientar. Busque allí, que quiera conocer más de esto. Busque esas personas. Se llaman cristianos y están en todo el mundo. Ellos le van a orientar. Y ustedes, amigos, acá en la radio Filadelfia 106.9 FM, muchas gracias por escuchar. Les bendigo con toda la bendición del cielo, con toda, profundamente. Y les doy una tarea. 1 Corintios 13, del verso 4 al 7.